cubriremos paulatinamente cada uno de los acontecimientos que se produzcan con relación a este hecho tan fundamental en el día de hoy. ¿El automóvil presidencial está pasando ahora frente a vos, no? En este momento faltan, yo diría, 40 metros aproximadamente, el avance es lento. Si vos me das el visto bueno, yo te lo sigo relatando. Exactamente, eso es lo que quiero. La Guardia de Granaderos hace, a partir de este instante, su paso por la altura donde se encuentra este móvil de exteriores de Canal 13. Una gran cantidad de adictos de la Unión Cívica Radical sobre el lateral derecho de la caravana, efectivos de la custodia presidencial tratando de limpiar permanentemente el parabrisas del vehículo presidencial, el doctor Alfonsín dentro del mismo saludando al público, a los adictos y a quienes desde los balcones, desde los comercios, desde cada uno de estos edificios que circundan esta arteria de Buenos Aires, los saludan. Ahora el paso de la caravana es un poco más rápido, ya prácticamente pasa la posición estratégica de este móvil. Nosotros vemos además una gran cantidad de móviles de medios periodísticos, de radios y de otros medios que están acompañando también a la caravana. Todo en una perfecta organización, diría yo, Juan Carlos, porque se hace en un paso totalmente normal y con, por supuesto, una sincronización absoluta. Es justamente lo que estamos apreciando. Se avanza por la avenida Corrientes la columna, que se hace muy densa con la presencia de los granaderos a caballo, pero orden y el público en los costados de la avenida, por lo que se ve. Efectivamente, en los costados, y recién ahora acompañando en la parte posterior de la caravana, yo diría también un poco todos emocionados porque de alguna forma no estamos acostumbrados a este tipo de ceremonia, ¿no es cierto?, tan importante. Claro, pues ya han superado tu puesto, ¿verdad? Ya han superado, nos llevarán aproximadamente unos 80, 100 metros y van rumbo a la avenida Callao, donde ya seguramente nuestros móviles y nuestros compañeros de Canal 13 están cubriendo esa zona también. Perfecto, queda por línea privada, por favor, y gracias por tu trabajo, Largo. Al contrario, hasta luego, Juan Carlos. Podemos recordar también, Juan, presidente radical, el doctor Hipólito Yrigoyen, quien incorpora lo que hoy es, o lo que hoy se puede describir como una suerte de folclore, en lo que hace a la asunción del mando por parte de un presidente electo. En la lectura del mensaje ante las cámaras legislativas, la lectura de un mensaje ante las cámaras legislativas, el traslado del presidente en carroza hasta la Casa de Gobierno, hoy ya no se realiza en carroza normalmente, sino en un vehículo como lo está haciendo el doctor Alfonsín, el recibir los llamados atributos de mando, vale decir la banda y el bastón, el tomar juramento a los ministros secretarios de Estado designados, saludar al cuerpo diplomático extranjero, la caminata hacia la Catedral Metropolitana, en ese entonces también fue uno de los acontecimientos más señalados de la Asunción. Todo esto nace con don Hipólito Yrigoyen en 1916. Desde entonces, solo 11 veces se ha cumplido el protocolo de la asunción del mando por parte de ciudadanos elegidos por el voto secreto de sus conciudadanos. Recordamos, en 1916 lo hizo, como decimos, inaugurando una forma de asumir el mando Hipólito Yrigoyen. En 1922, Marcelo Torcuato de Alvear. En 1928, también Hipólito Yrigoyen. En 1932, Agustín Justo. En 1938, Roberto M. Ortiz. En 1946, Juan Domingo Perón. En 1952, el propio Juan Domingo Perón. 1958, el doctor Arturo Frondizi. 1963, el doctor Arturo Humberto Ilía. 1973, Héctor Cámpora. Y también en el año 1973, Juan Domingo Perón. Ahí, como veíamos, giraron de la avenida Corrientes a la avenida Callao, ya en los últimos metros antes de llegar al Congreso Nacional. Sigue el entusiasmo del público y suponemos que frente al Congreso, ya lo vamos a ver en pocos momentos más seguramente, debe haber una multitud, porque ya se había reunido muchísima gente esta mañana. Vuelan los papelitos y ahí está la compacta caravana que va
circulando por Callao hacia el Congreso Nacional. La escolta de los granaderos, los patrulleros en motocicletas, los automóviles policiales también abriendo paso a la caravana, aunque no tienen ninguna necesidad, simplemente la de acompañar porque el orden es absoluto. Recordemos que las críticas, la crónica periodística entre los mandatarios, entre los jefes de Estado, jefes de gobierno europeos que se encuentran en nuestro país, ha hecho hincapié en la presencia del presidente del Consejo de Ministros de Italia, el señor Bettino Craxi, del presidente del gobierno de España, el señor Felipe González, del primer ministro francés, cada uno de los cuales recibe una denominación diferente, porque levemente diferentes son las formas de gobierno en cada una de estas naciones. Pierre Mauroy, también está el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor George Bush, y también el primer ministro de Portugal, Mário Soares. Delegaciones a niveles verdaderamente importantes y trascendentes de cada uno de los países que han querido saludar el advenimiento o la reincorporación de la democracia en la nación argentina. Hombres que han sido presidentes de su país, como el venezolano Carlos Andrés Pérez, que fuera presidente de Venezuela y que hoy, a través de su partido, ha consagrado a un nuevo candidato presidencial electo días atrás, Jaime Lucinchi. Además, el doctor Frondizi va a recibir a las delegaciones extranjeras luego, en el Consejo Deliberante. Luego va a tener reuniones también en forma individual con cada uno de los visitantes, de donde se sacarán conclusiones de real valía para el futuro inmediato del país. Solo dos expresidentes asistirán, especialmente invitados por el doctor Ricardo Alfonsín, a la asunción del mando. Son los dos presidentes, son los dos expresidentes que fueran elegidos por el pueblo y que aún permanecen con vida. El doctor Arturo Frondizi, un hombre salido del tronco radical, que inclusive llegó a ejercer el cargo de aspirante a la vicepresidencia de la Nación en una fórmula encabezada por el doctor Ricardo Balbín, y la señora María Estela Martínez de Perón. Obviamente Frondizi luego fue electo presidente por la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, y no por la Unión Cívica Radical del Pueblo, que viene a ser la rama que representa ese antiguo tronco radical que llegó a la primera presidencia, como decíamos, a través del doctor Hipólito Yrigoyen. Se hace más densa la caravana a medida que se acerca al Congreso, donde por otra parte está llegando gente, son las 8 menos 5 de la mañana, de un sábado que será histórico y que motivó que muchísimos ciudadanos se levantaran muy temprano para estar presentes justamente en este momento, que será para recordar sin ninguna duda. Hoy será feriado nacional en todo el ámbito del país con motivo de la asunción de las nuevas autoridades del gobierno constitucional. Así lo dispuso la ley 23.025, dictada ayer por el Poder Ejecutivo Nacional, en cuyo mensaje se señala que con esta medida se tiende a lograr un mayor éxito en los festejos que se han programado por tan magno acontecimiento, así como posibilitar la participación en los mismos del pueblo argentino todo. Finalmente, dice la ley que se estima que la relevancia del hecho histórico que implica la normalización institucional del país justifica su declaración como feriado nacional. Ahí está el entusiasmo del público, que está superando las barreras y subiendo las escalinatas del Congreso cuando lo hacía, ustedes vieron, el automóvil que conduce al doctor Raúl Alfonsín. Los cánticos que se hicieron populares durante la campaña electoral están siendo repetidos y ahí va, entre los aplausos, los vítores y el trabajo ímprobo de los fotógrafos, subiendo las escalinatas del Congreso al doctor Raúl Alfonsín. Algún manotazo, algún empujón para evitar algún exceso. Y desaparece tras las columnas y ya va a hacer su entrada en el Congreso Nacional el presidente electo de la República Argentina. Y volvemos una vez más a la otra posibilidad de transmisión que va a ejercer la televisión argentina, la transmisión en cadena común a los 4 canales, Juan Carlos. Muy bien.
eso se va a producir ya. Transmite LRA1, Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, junto con el servicio RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82, TV Canal 7 y la Cadena Nacional de Radio y Televisión, a las que se agrega una amplia red de emisoras y canales de las naciones hermanas de Latinoamérica y del mundo, directamente desde el Honorable Congreso de la Nación. La sala, lugar de memorables debates, donde pareciera adivinarse la presencia inmaterial de ilustres legisladores, se concentra hoy la atención del pueblo argentino. Ante la Asamblea Legislativa, constituida por los legítimos representantes del pueblo y de las provincias, han de jurar los nuevos mandatarios de la nación, surgidos de los recientes comicios que pusieron fin a un extenso periodo de receso democrático. Después de 7 años y 8 meses, la Argentina reanuda su vida constitucional y republicana al iniciarse un nuevo periodo presidencial. La Asamblea Legislativa, constituida por la integración de ambas ramas del Congreso, senadores y diputados nacionales, recibirá dentro de pocos minutos el juramento del nuevo presidente de la Nación, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y del vicepresidente doctor Víctor Hipólito Martínez Martinoli, electos por mayoría absoluta en los comicios del 30 de octubre próximo pasado, designados por el Colegio Electoral y consagrados por esta Asamblea Legislativa el pasado 7 de diciembre. Para dar cumplimiento al mandato constitucional, la Asamblea Legislativa, con la presidencia del titular provisional del Senado, doctor Edison Otero, se constituyó a las 7:47 horas en el recinto de la Cámara de Diputados, contando con quórum de ambas cámaras. Una vez logrado el número reglamentario, se designaron las 2 comisiones de recepción. La Comisión de Exterior, integrada, en este caso, por los senadores Liborio Púpilo, Juan Francisco Elizalde, Lili de la Vega, Diego Ibáñez, Miguel Monserrat y Mani Lador. La de Interior, integrada por Ricardo Colombo, Felipe Bota, Olga Flores, Antonio Ponce, Marcelo Arabolaza y Álvaro Alzogaray. Fueron designados por el voto de las cámaras, ambas cámaras, y la Asamblea en pleno pasó a cuarto intermedio a la espera de la llegada a este recinto del presidente y vicepresidente electos, que ocurrirá en breves instantes. Al producirse el arribo de los automóviles que conducen a las autoridades constitucionales, la Comisión de Exterior recibió a los doctores Alfonsín y Martínez en la puerta principal del Palacio de las Leyes. Posteriormente, la Comisión de Interior los acompañará hasta el recinto de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, que ofrece hoy un aspecto imponente, totalmente colmada por legisladores y representantes del periodismo, y con la inmensa alegría de contar con primeros mandatarios de hermanas naciones de Latinoamérica. Los diputados y senadores, por diversas agrupaciones políticas, ocupan sus bancas luego de casi 8 años de vacío constitucional, mientras que el presidente provisional del Senado ocupa el sitial de la presidencia, acompañado por sus secretarios. En el palco bandeja, situado a la derecha del estrado presidencial, han tomado ubicación representantes del gobierno de facto saliente y miembros designados del nuevo Gabinete Nacional. Por su parte, en el de la izquierda, se han ubicado representantes del cuerpo diplomático extranjero acreditado ante nuestro país. ¿Qué pasa, Piñera? Los jefes de las misiones especiales, llegadas con motivo de la asunción presidencial, ocupan el palco especial a la izquierda. En los palcos de honor, frente al estrado de la presidencia, se encuentran la señora María Lorenza Barreneche de Alfonsín, esposa del primer mandatario, sus hijos
y familiares del vicepresidente de la Nación. También están presentes, en carácter de invitados especiales, los dos expresidentes de la Nación constitucionales vivientes, el doctor Arturo Frondizi y la señora María Estela Martínez de Perón. Precisamente, ambos exmandatarios fueron invitados por el presidente de la Asamblea Legislativa a izar la bandera nacional en el mástil que se haya ubicado a la derecha del estrado de la presidencia. Lo hicieron así el doctor Frondizi y la señora de Perón, recibiendo el aplauso unánime de toda la concurrencia. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín es el 22º presidente electo de la Nación Argentina que presta juramento ante la Asamblea Legislativa. El doctor Alfonsín nació en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1927. Está casado con la señora María Lorenza Barreneche. Es padre de 6 hijos y tiene en la actualidad 13 nietos. En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Invito a los señores presentadores a tomar asiento en las respectivas bancas. A su vez invito al señor presidente electo de la Nación a prestar el juramento que exige la Constitución Nacional y a los señores legisladores y al público ponerse de pie. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. Vamos a invitar al señor vicepresidente electo de la Nación, Víctor Hipólito Martínez, a prestar el juramento a la Constitución Nacional. Yo, Víctor Hipólito Martínez, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente
la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demanden. Invito al señor presidente de la Nación, ciudadano Raúl Ricardo Alfonsín, a dirigir la palabra a este cuerpo y al país. Sí, ni acá hay agua. Agua. Soda no agua. Honorable Congreso de la Nación. Venimos a exponer a vuestra honorabilidad cuáles son los principales objetivos del Gobierno en los diversos terrenos en que debe actuar: la política nacional e internacional, la defensa, la economía, las relaciones laborales, la educación, la salud pública, la justicia, las obras de infraestructura, los servicios públicos y todas las otras cuestiones que reclaman la atención del pueblo, de los gobernantes y de los legisladores. En los aspectos particulares que ya obran en poder de los señores legisladores, solicito que se inserten en el diario de sesiones. Pero queremos decir también que entre todas las áreas habrá un enlace profundo y fundamental, que una savia común alimentará la vida de cada uno de los actos del gobierno democrático que hoy se inicia: la rectitud de los procedimientos. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad. Ese sentimiento ético constituye uno de los más nobles movimientos del alma. Aún el objetivo de constituir la Unión Nacional debe ser cabalmente interpretado a través de la ética. Ese sentimiento ético que acompañó a la lucha de millones de argentinos que combatieron por la libertad y la justicia, quiere decir también que el fin jamás justifica los medios. Quienes piensan que el fin justifica los medios suponen que un futuro maravilloso borrará las culpas provenientes de las claudicaciones éticas y de los crímenes. La justificación de los medios en función de los fines
implica admitir la propia corrupción, pero sobre todo implica admitir que se puede dañar a otros seres humanos, que se puede someter al hambre a otros seres humanos, que se puede exterminar a otros seres humanos, con la ilusión de que ese precio terrible permitirá algún día vivir mejor a otras generaciones. Toda esa lógica de los pragmáticos cínicos remite siempre a un porvenir lejano, pero nuestro compromiso está aquí y es básicamente un compromiso con nuestros contemporáneos, a quienes no tenemos derecho alguno a sacrificar en función de hipotéticos triunfos que se verán en otros siglos. Nosotros vamos a trabajar para el futuro. La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible, se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. Ni se puede gobernar sin memoria, ni se puede gobernar sin capacidad de prever, pero prever para un tiempo comprensible y no para un futuro indeterminado. Los totalitarios piensan en términos de milenios y eso les sirve para erradicar las esperanzas de vida libre entre los seres humanos concretos y cercanos. Los problemas que debemos resolver son los de nuestra época. Los problemas que debemos prever son, a lo sumo, lo de las siguientes 2 generaciones. Como dijo Juan 23, más allá de eso no hay conclusiones seguras y los datos son demasiado inciertos u oscilantes, lo que puede justificar la investigación, pero no la acción política. Si separamos a la política de su arraigo en el tiempo, impedimos que lleguen a la política los ecos del dolor humano. Ni la crueldad actual, ni la inmoralidad actual, ni la claudicación actual garantizan un futuro feliz. La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política. Mediremos en consecuencia nuestros actos para no dañar a nuestros contemporáneos en nombre de un futuro lejano, pero nos empeñaremos al mismo tiempo en la lucha por la conquista del futuro previsible, porque negarnos a luchar por mejorar las condiciones en que viven los hombres y por mejorar a los hombres mismos en términos previsibles sería hundirnos en la ciénaga del conformismo. Y toda inacción en política, como dijo el actual pontífice, solo puede desarrollarse sobre el fondo de un gigantesco remordimiento. La acción, ya lo sabemos, no llevará a la perfección. La democracia es el único sistema que sabe de sus imperfecciones, pero nosotros daremos de nuevo a la política la dimensión humana que está en las raíces de nuestro pensamiento. Vamos a luchar por un Estado independiente. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. Las oligarquías
tienden siempre a pensar que los dueños de las empresas o del dinero tienen que ser los dueños del Estado. Ya vimos eso una vez más en los últimos años. Otros, a su vez, piensan ser el dueño de todas las empresas. Nosotros creemos que el Estado debe ser independiente, ni propiedad de los ricos, ni propietario único de los mecanismos de producción. La independencia del Estado presupone dos condiciones fundamentales. Por un lado, el protagonismo popular. ¿De dónde sacaría, si no, fuerzas el Estado para mantener su independencia? La democracia será desde el primer momento una fuerza movilizadora. La democracia moviliza siempre, mientras que el régimen desmoviliza. El régimen se ocupa de la desmovilización de la juventud. Se ocupa, por ejemplo, de transformar las universidades en enseñaderos. La democracia atiende a la movilización de la juventud en torno de los problemas generales y de sus problemas específicos. Por otra parte, requiere la moralidad administrativa, la conducta de los gobernantes. Seremos más que una ideología, una ética. La lucha contra los corruptos, contra la inmoralidad y la decadencia es el reaseguro del protagonismo popular. Las dos cosas, en realidad, van juntas. No se puede luchar contra la corrupción que está en la entraña del régimen, sino a través del protagonismo popular. Pero no se puede preservar el protagonismo popular sin sostener una política de principios, una ética que asegure su perduración. ¿De qué serviría el protagonismo popular? ¿De qué serviría el sufragio si luego los gobernantes elegidos a través del voto se dejaran corromper por los poderosos? El sufragio tiene distintos sentidos simultáneos. Por una parte, el voto implica la posibilidad de que gobierne el pueblo y de que el Estado sea independiente. Por otra parte, expresa la existencia de una regla para obtener legitimidad, ya que el pueblo no puede expresarse por sí mismo y el llamado espontaneísmo nunca existe en la realidad. A través del sufragio, el pueblo tiene la forma de elegir a sus gobernantes y a sus representantes. No puede elegirlos a través del motín. La violencia está inhabilitada para ser la forma permanente de manifestación del cambio. Venimos de un movimiento que no luchó en 1890 para ser gobierno, porque eso hubiera implicado establecer el principio de que el poder, como decían los guerrilleristas de hace 10 o 12 años, estaba en la boca de los fusiles. Al gobierno no se lo podía elegir a través de un levantamiento, por popular que fuese. Se luchó para que hubiese elecciones libres. La creencia en los métodos violentos para tomar el poder y ejercerlo implica que son razonables los puntos de vista de quienes manejan mejor las armas o de quienes están más armados. Ese concepto fue objetado ya desde 1890 y fue objetado en medio de una revolución. La violencia era el régimen y esa violencia del régimen no debía ser reemplazada por otra de distinto signo, sino por el sufragio. Históricamente nos opusimos a que una pequeña minoría de la población, considerada a sí mismo como población combatiente,
eligiera al gobierno en reemplazo del pueblo. Por eso luchamos para defender el derecho a elegir gobierno, pero solo para defender el derecho del pueblo a elegirlo. Esa distinción rechaza desde siempre a la filosofía de la subversión, pero debe tenerse en cuenta que la Constitución y las leyes son subvertidas también por minorías armadas que reemplazan la ley por las balas, tanto a través del guerrillerismo como a través del golpismo. Por eso señalamos categóricamente que combatiremos el método violento de las élites derechistas o izquierdistas. En un contexto internacional cada vez más interdependiente, el sufragio garantiza la inserción de la Argentina en el mundo como nación independiente, mientras que la violencia de uno u otro signo impide la inserción del país en el mundo o lo convierte en un teatro de operaciones donde los actores pierden su propia iniciativa y el Estado, en consecuencia, pierde su independencia, arriesgando que el gobierno emergente de esa lucha no sería ya decidido por la población, sino por el acuerdo o desacuerdo en la mesa de negociaciones de las superpotencias. Además, la fuerza pura carece de capacidad para engendrar legitimidad y por eso las dictaduras de derecha, aunque apoyadas por algunos capitales monopólicos, terminan aisladas también del mundo y se condenan inevitablemente al fracaso. El método violento de las élites de derecha o de izquierda se justifica a sí mismo con el triunfo definitivo y final, absoluto, de una ideología sobre otra y de una clase sobre otra. La democracia aspira a la coexistencia de las diversas clases y sectores sociales, de las diversas ideologías y de diferentes concepciones de la vida. Es pluralista, lo que presupone la aceptación de un sistema que deja cierto espacio a cada uno de los factores y hace posible así la renovación de los gobiernos, la renovación de los partidos y la transformación progresiva de la sociedad. El voto es la vía elegida en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por parte de los poderes económicos o financieros y también en contra de la posesión monopólica del Estado y del país por un grupo armado, cualquiera sea la excusa con que se apodere de los resortes básicos de una comunidad. El sufragio, por definición, constituye un límite para los sectores privilegiados y como instrumento de las mayorías tiende a lograr una mayor justicia distributiva. Hace posible la resolución pacífica de las controversias en la sociedad y al proveer de la única legitimidad pensable al Estado, favorece la continuidad de las instituciones republicanas y de las doctrinas en que ellas se asientan. La Argentina pudo comprobar hasta qué punto el quebrantamiento de los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes implicó siempre entrega de porciones de soberanía al extranjero, desocupación, miseria, inmoralidad, decadencia, impobrización, falta de libertades públicas, violencia y desorden. Mucha gente no sabe qué significa vivir bajo el imperio de la institución y de la ley, pero ya todos saben qué significa vivir fuera del marco de la Constitución y de la ley. Honorable Congreso, la voluntad del pueblo, a través de sus representantes, se hace presente hoy en este augusto recinto
para dar testimonio de que se inicia en estos instantes una nueva etapa de nuestra vida nacional. La noción de ser protagonistas de este nuevo comienzo, que será definitivo, nos inspira a todos un sentimiento de responsabilidad acorde con el esfuerzo que hoy emprendemos juntos y nos infunde el valor para afrontar un conjunto de dificultades muy graves que acosan a nuestra patria. Esas dificultades son múltiples e inmensas, bien lo sabemos, pero vamos a salir adelante con la fe y el empuje necesarios, porque tenemos sin duda los recursos, la voluntad y el coraje, y sobre todo porque en este empeño estamos todos unidos. Al traer en este acto solemne la palabra del Poder Ejecutivo, invocando la legitimidad de nuestra investidura constitucional, que es la única fuerza indiscutible con que puede respaldarse la autoridad ante un pueblo que es libre y ha sabido demostrarlo, venimos a enunciar muy someramente nuestro programa de acción inmediata y nuestros principales objetivos, contenidos en una clara plataforma política que la mayoría del país ha hecho suya. A vuestra honorabilidad, como titular del Poder Legislativo de la Nación y representación fiel de la opinión popular, compete a partir de ahora la tarea superior de dar al país los instrumentos legales para la realización de las reformas prometidas a que alude con visionaria anticipación histórica el artículo 86, inciso 11 de la Constitución Nacional. El estado en que las autoridades constitucionales reciben el país es deplorable y en algunos aspectos catastrófico, con la economía desarticulada y deformada, con vastos sectores de la población acosados por las más duras manifestaciones del empobrecimiento, con situaciones sociales que reflejan crudamente el impacto de la miseria, con un endeudamiento de insólito volumen y de origen muchas veces inexplicable que compromete gran parte de los recursos nacionales para un largo futuro, con una inflación desbordada cuyos efectos son una verdadera afrenta para los hombres que producen y trabajan, con un clima de arbitrariedad, atropello e incertidumbre, creado por la zurda pretensión de gobernar por el miedo y la prepotencia, con la cultura postergada y perseguida en muchas de sus expresiones, con la educación y la salud relegadas a un segundo plano y consiguientemente convertidas en privilegio de los menos, con una situación internacional agravada por decisiones irresponsables cuyas consecuencias se transfirieron imprudentemente a un futuro y que ahora vienen a depositarse en nuestras manos con la carga afligente de todos esos males, cuya cuenta precisa y detallada puede ser excusada aquí por ser bien conocida, tendremos que enfrentarnos a partir de hoy no solo a la tarea de corregirlos y eliminarlos para siempre, sino a la de echar los cimientos de la Argentina libre, grande, próspera, fraterna y generosa que queremos. Y lo haremos desde luego, juntos y unidos, en esa decisión reparadora que todos compartimos. Esa decisión, repito, que tiene que ser, que ya es el motor que impulsa nuestra marcha hacia adelante. Si enorme es el desafío, inmensa debe ser nuestra voluntad. Si algo podemos prometer hoy sin temor a errar, es que esa voluntad tan firme
y tan constante como las circunstancias lo requieran, no habrá de faltarnos nunca. Vamos a establecer definitivamente en la Argentina la democracia que los argentinos queremos, dinámica, plena de participación y movilización popular para los grandes objetivos nacionales, en el marco bien definido, pero históricamente flexible de nuestra Constitución, que garantiza todos los derechos, todas las libertades, todos los avances sociales y culturales del mundo moderno, a la vez que asegura la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo a través de los mecanismos jurídicos y Constitución ha previsto y de la periódica renovación de los poderes mediante el ejercicio del a vivir en libertad. De eso no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia, toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular, para vivir mejor. Porque como dijimos muchas veces desde la tribuna política, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come. Termina hoy el estéril tutelaje sobre los habitantes de este país. Eso quiere decir que el gobierno retoma su tradición como defensor del Estado y de las libertades públicas, y quiere decir también que los ciudadanos reasumen responsabilidades. En la Argentina existió una larga tradición de libertades públicas, oscurecida durante los últimos años por la arbitrariedad y la irracionalidad. Esto llevó al miedo, a la indiferencia producida por ese miedo, a la ausencia de participación de los argentinos en los problemas de los argentinos, a la falta de renovación de la imaginación. La teoría de la seguridad fue esgrimida para evitar la vida libre, sincera, franca y espontánea de nuestra gente. La aceptación de esta teoría implicó el pago de un precio muy alto por una seguridad que jamás puede alcanzarse sin la participación popular a una. Hemos vivido así, bajo el pretexto de la seguridad, privilegiaban a la autoridad en una virtual hacían a cada uno, pierde todo su contenido. Los argentinos no se sentían y sabían que o aún sufrir peor suerte sin posibilidad alguna de defenderse. Entre sus componentes, agrupándose, disolviéndose o reapareciendo, puestos a la muerte o muriendo efectivamente sin participar de ninguna de las decisiones. Todo eso era lo contrario de la verdadera seguridad que se nutre de la libertad y de la responsabilidad. Nuestra filosofía se basa en ideas distintas. La seguridad del Estado no puede sostenerse sobre la inseguridad de la comunidad nacional. Nosotros privilegiaremos, por lo tanto, la plena vigencia de los derechos humanos
y la necesidad de desmantelar el SIBO para que solamente privilegiaremos, por lo tanto, los derechos humanos y la necesidad de desmantelar el aparato represivo, naturales, modernas y eficientes de la justicia y de los organismos que deben servirlo en el mar de complejos problemas de la sociedad moderna, problema cuya gravedad no se... El pasaje a la creciente comprensión de los ciudadanos. Las libertades concretas implican el que finalmente derivaron módica adversivo y en una represión indiscriminada con su secuencia de muertos y de esa lucha entre extremistas, así como el terrorismo de Estado, han dejado profunda. No puede girar en torno a venganza mismo, en cuanto pudieran comprometer, pero la democracia tampoco podría edificarse sobre la claudicación como si aquí no hubiera ocurrido nada. Se propiciará la derogación de la ley. Estará en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables, necesarias para evitar que sean considerados del mismo modo quienes en la lucha con quienes obedecieron órdenes y quienes se excedieron en su plan. Más allá, el gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación actual, pone en manos del Estado por el conjunto de la comunidad nacional. Los métodos correctos, los sanos principios, demuestran al mundo que en la Argentina existe una democracia que no es para el camino de la ley. El gobierno nacional incita a llevar a cabo una cruzada horizontal y vertical de democratización, sobre la base de una acción renovada de los partidos políticos, de las asociaciones intermedias y de cada uno de los sistemas de fuerzas que anidan en la sociedad argentina se articulen. La democracia no se establece solamente a través del sufragio. La democracia necesitará que el conjunto de la sociedad sea representativo y republicano. No existencia de instituciones cuya tremenda trascendencia espiritual orienta la vida cotidiana de mis intermedias. Una y otras podrán colaborar en el gran debate a forma de vida democrática, sin que se descarte la existencia de nuestro tiempo, pero en el reconocimiento siempre de que los objetivos son establecidos a través de sus representantes, y no de acuerdos dominantes o corporativos entre las tendencias de las legítimas representaciones o aún en contra de las legítimas. Si sabemos orquestar la ponderada y equilibrada conjunción de tales manifestaciones, legítimas, invisibles o secretas, iremos configurando un estado dinámico, eficaz y creativo. Nuestro gobierno no se cansará de ofreciliación, indispensables desde el punto de vista ético e ineludibles, cuando de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia, sus verdaderos contenidos. Debe sentirse llamado antes a los actos de amor que al ejercer sentimientos. Y habrá también orden. El orden presupone el rechazo, pero no solamente de la violencia terrorista, sino también de la violencia que se perpetúa en el alma de los argentinos para tratar de empujarlos hacia las ideas autocomplacientes y decadentes.
una vigencia efectiva del federalismo constitucional. Nuestro sistema de poderes articulado en torno a un poder ejecutivo fuerte, compensado con un poder judicial y un poder legislativo con representación activa del pueblo, el federalismo fue reemplazado parcialmente y no solamente bajo gobiernos de facto, muchas veces irracional, aún desde el punto de vista de sus propios fines. Ese centralismo fue succionando, pasando por un verdadero arrasamiento cultural del interior, formación de la vida nacional. Esa tendencia debe ser revertida a través de para con las distintas regiones del país. Las provincias volverán a asumir su historia, despolarizando el desarrollo hasta convertirlo en razonablemente homogéneo, características de cada zona geográfica de la República, pero siempre en forma tal, beneficiados por los avances de la civilización en una zona y olvidados del destino. Una nueva ley federal. Las provincias no necesitarán más asumir del predominio de las grandes ciudades portuarias. La existencia de sus propios méritos es también indispensable para la vida en gobierno democrático. Cumplirá además con la obligación constitucional por lo que ocurre en el país. El cumplimiento de esa obligación constitutiva de los secretos inútiles y de las verdades argentinas. Podrán saber lo que ocurre, que se perpetró contra el pueblo argentino e impidiendo así la realimentación de un circuito, pero que también sirve a las mismas autoridades. Definitivamente en manos del Estado, así como en la administración de la gente. Los instrumentos del Estado no son de todos los argentinos. Todos sus matices, censuras ideológicas y sin discriminaciones. Y esta fundamenta también en razones prácticas. Necesitamos de la constante realimentación del circuito informativo, opinión pública. En segundo lugar, porque la razón de ser de la diversidad. Si negáramos u ocultaríamos nuestras propias razones de vivir y de luchar. De la mañana a la noche, la diferencia entre el autoritarismo y la democracia, desde el punto de vista intelectual en la administración, y que ellos serán conducidos no solamente con limpieza administrativa, de modo que nunca más alguien tenga que rechazar y que nunca más nadie pueda suponer. Será también didáctico, otorgando razones de su país y puedan así imaginar, rigiendo, proponiendo o estimulándonos. Honorable Congreso de la Nación, de rasgos, nuestros principales compromisos de gobernantes, oportunidad apenas podemos esbozar, pero cuyo desarrollo antes del 30 de octubre se elaborarán las propuestas concretas de nuestra honorabilidad, los señores legisladores de la Nación, en consonancia con las grandes leyes que el pueblo hizo suyas en los recientes comicios. Ante la masa que encarna la representación de todo el pueblo argentino y unánime, nos excusaremos de palabras sobreabundantes para expresar. Es la hora de la acción y de la acción fecunda, de su responsabilidad de asujeres de liberar la nación para la justicia y la libertad. La esperanza es nuestra respuesta, la respuesta de la inmensa mayoría dolorosa. Hemos vivido con dolor el imperio de la que nuestros abuelos quisieron construir la igualdad. En esta Argentina hemos vivido y todavía vivimos el dolor de proveer a la prosperidad de todos, el dolor del gobierno de la nación cuando está sumida en la crisis quizás más grave de sus acciones que no podemos ni debemos olvidar.
lecciones que nos... Esta situación intolerable de esta degradación, este triste... Los pueblos, como los hombres, maduran si no fuéramos capaces de aprender que lo más valioso que tiene nuestro país, ni las vacas, ni el trigo, ni las fábricas, sino nuestros habitantes, lo que da sentido y riqueza a nuestra Argentina. La segunda lección es que solo el pueblo se preocupa de decidir su propia suerte cuando se le prohíbe elegir y con el pueblo. Nadie puede pretender por todas, haremos que solo sea el pueblo, porque quien sea el único que juzgue y corrija esos errores. Ha enseñado que cada vez que se coarta el camino hacia la democracia, perjudicándose. También aprendí el gobierno de la nación. La violencia como remedios han terminado favoreciendo. Aprendimos que cuando el pueblo no decide sobre el gobierno, la nación y el pueblo, y hemos entendido que hay fuerzas poderosas. Sabemos que la reivindicación del gobierno, de acuerdo con los principios de la Constitución, ni debemos bajar los brazos, una lucha que vamos... Tenemos una meta, la vida, la justicia. Tenemos un método, vencer a quienes desde adentro argentinos y sacar al país de la crisis, que son en la crisis y consolidar el destino. Como hombres que somos, solo permitir nosotros, junto con la inmensa mayoría de los argentinos, más que esta crisis ha agravado enormemente, se trata, lo aprendió la lección y que estará a nuestro lado de pelear por su derecho de gobernarse. Recuperar la vida, la justicia y la libertad. Imperable frente a la voluntad inmensa, pero también más allá de los gobernantes, en la tarea de construir su propia enmienda que las nuestras. No somos más, pero tampoco, y lo vamos a hacer, superando dificultades, de que podremos gozar de esa vida, con esa justicia, dar ese ejemplo, y vamos a extender, en particular nuestros pueblos hermanos latinoamericanos, también lo logren. Hemos venido ante el arduo esfuerzo histórica, terminante e ineludible, el que han recibido los miembros de esta honorable asamblea, el que oportunamente reciban con acuerdo del honorable Senado los jueces, la arquitectura constitucional de la República con su alta misión. Todos somos humanos y falibles, pero esta vez para el error o la flaqueza. No debemos fallar, no fallaremos. Hemos cumplido grandes fines del preámbulo de la Constitución. En el futuro, como bien lo hemos dicho en más de una ocasión, nada tendría pasada, porque esta generación, la nuestra, tan hondamente agitada, habrá merecido de su posteridad el mismo exalto otros por quienes supieron fundar y organizar la República. Con el esfuerzo, que así sea.
Habiendo cumplido con lo pendiente, señores legisladores, señor presidente de la Nación, señor vicepresidente de la Nación, queda levantada la sesión. Necesita todo, pero no quede corto. El palco bandeja inmediatamente ubicado a la izquierda de la presidencia, donde se encuentran las más altas personalidades que han llegado a nuestro país para encabezar las delegaciones que se asocian a esta iniciación de la vida democrática argentina. Monsieur le Premier ministre de la France, bonjour Monsieur Meroy, comment allez-vous? Bonjour, oui. J'assiste maintenant à un moment historique de la nation argentine. Je l'ai fait avec émotion, en écoutant ce grand discours, discours d'humanisme, discours de liberté, discours de démocratie. Asiste un momento histórico, me recibió Monsieur le Premier ministre.
Argentina. Estamos aquí con algunos que todavía se han quedado para acompañarnos en esta dura transmisión de la jornada. Comenzamos a charlar. Podríamos empezar, por ejemplo, con el diputado Marcelo Arbolasa, quien había marcado algunos pasajes. ¿Por qué marcó esos pasajes, Arbolasa? Bueno, yo a medida que el presidente iba leyendo el mensaje, como lo teníamos por supuesto impreso, me iba adelantando en algunos párrafos y marcando los que consideraba que tenían más trascendencia. Y de la Cámara cuando aplaudía los pasajes más salientes, entre ellos de que el Estado no va a servir a los intereses del partido oficialista, sino que por el contrario de información van a estar a disposición de todos los partidos por igual. Nos parece muy bien esta pasaje salientes, es el referido al desmantelamiento del aparato de Cámara a través del aplauso de todos los legisladores presentes. Y de los no legisladores también. Y de los legisladores también. Los granaderos precedentes, la serena euforia del pueblo congregado. La gente se va detrás del vehículo presidencial y por los laterales. Se dirigen obviamente hacia la Plaza de Mayo. Leo. Sí. Oíamos antes en la transmisión los acordes de la marcha de Ituzaingó, a la cual habíamos hecho referencia con Juan Carlos y con Sergio en el principio del programa. La marcha, la música con la cual se saluda al presidente de la Nación Argentina cada vez que está participando de un acto oficial, que rubricaba en forma musical esa serena euforia, esa emoción y ese, tal vez desde mi punto de vista, excelente descripción, esa excelente descripción que diste cuando dijiste sencillamente esas tres palabras, gracias a Dios. ¿Sabes qué ocurre, Daniel? No sé, es el sentimiento que triunfa sobre el profesionalismo. El doctor Alfonsín está escasamente a 5 metros del lugar donde nos encontramos. Pasa justo frente a nosotros. El presidente observa el lugar donde estamos trabajando y también ha saludado. ¿Dónde estás ubicado exactamente, Leo? Hipólito Yrigoyen al 1600. Se desplaza, como ustedes pueden observar, a paso de hombre de vehículo. Se dirige hacia la calle Cespeña, donde va a girar a la izquierda y luego tomará por Avenida de Mayo. Realmente es una multitud, ahora sí se nota la euforia, pero la euforia con paz. Leo. Sí. El consenso que obtienen algunos gobiernos, únicamente los gobiernos elegidos por la ciudadanía son los que en el momento de asumir son saludados por las calles de la nación a su país. El presidente de la nación también hizo su aparición en otra de las unidades. La presencia, ya lo hemos visto fugazmente, pero se vio del general Reinaldo Viñone, que le dará entrega de la presidencia de la Nación al doctor Raúl Alfonsín, por lo menos de los atributos clásicos y simbólicos de su nuevo puesto. Destaquemos, lo recuerdan todos los ciudadanos, que es habitual que el presidente saliente sea quien entrega el bastón de mando y la banda al presidente electo, al presidente entrante, al presidente que acaba de jurar. Insistimos, lo dijimos en un principio, es una ceremonia presidencial instaurada en su momento en 1916 por el doctor Hipólito Yrigoyen, que dejó de lado algunos de los formalismos de estos actos prácticamente cortesanos que
tenían lugar en el siglo XIX para pasar a un estilo mucho más popular, a ese mensaje ante las asambleas, luego a un mensaje presidencial, al saludo a las autoridades nacionales, al saludo al cuerpo diplomático, al saludo a las representaciones extranjeras. Prácticamente ya estamos por iniciar una nueva etapa de cadena nacional. Exactamente, ahora sí, para los 4 canales en conjunto. En estos momentos ingresa al Salón Blanco de la Casa de Gobierno el doctor Raúl Alfonsín. El presidente de la República aparentemente va a demorar algunos instantes. Es impresionante la cantidad de fotógrafos y de colegas que están cubriendo la nota. Bueno, ahí Quique. ¿Estamos bien? Junto con el RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y la cadena nacional de radio y televisión, a las que se agrega una amplia red de emisoras y canales de las naciones hermanas de Latinoamérica y del mundo que reciben esta emisión vía satélite directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Ingresa en estos momentos el señor presidente de la Nación Argentina, doctor don Raúl Ricardo Alfonsín. Quien lo hace acompañado por el presidente saliente general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone. El señor vicepresidente de la Nación, doctor Víctor Hipólito Martínez. Y el señor jefe de la Casa Militar, contraalmirante don Ramón Antonio Arosa. El presidente de la Nación Argentina va a recibir en este Salón Blanco de la Casa de Gobierno, de manos de don Reinaldo Benito Antonio Viñone, los atributos del mando, los cuales consisten en la banda presidencial, con los colores de la bandera nacional, y el de mando realizado en caña de malaca con empuñadura y regatón de oro. Señor escribano adscripto interinamente a cargo de la Escribanía General de Gobierno de la Nación, procederá a dar lectura al acta correspondiente. Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre de 1983, siendo las 10:40. Me constituyo yo, el escribano adscripto interinamente a cargo de la Escribanía General del Gobierno de la Casa de Gobierno, donde se encuentra el señor presidente de la Nación saliente, general de división don Reinaldo Benito Antonio Viñone, acompañado de los que hasta hoy han sido sus ministros, a fin de hacer entrega al señor presidente de la Nación Argentina, doctor don Raúl Ricardo Alfonsín, también presente, de los atributos simbólicos del mando supremo con motivo de asumir su cargo, después de prestar ante la honorable Asamblea Nacional reunida en el Palacio del Congreso el juramento prescripto por el artículo 80 de la Constitución Nacional, transmitiéndole en consecuencia en este acto el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Nación. Acto seguido, el señor general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone, procede a poner en manos del señor presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, el bastón y la banda presidencial, con lo que terminó el acto, firmando los señores nombrados, por ante mí doy fe. Leída el acta, el señor presidente de la Nación saliente procede a colocar la banda presidencial y entregar el bastón de mando al señor presidente constitucional, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Coloca en estos momentos el general Viñone la banda presidencial
y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hace lo mismo ahora con el bastón de mando. Acto seguido, los señores presidentes de la Nación saliente, general de división, don Benito Reinaldo Viñone, rubrica el acta. Lo hace también el presidente entrante, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Rubrica el acta el señor escribano don Eduardo José Carranza Vélez. Finalizada esta ceremonia, únicamente las autoridades ubicadas en el estrado se retirarán del Salón Blanco y el señor presidente de la Nación, don Raúl Ricardo Alfonsín, acompañará al general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone, hasta la salida principal de la Casa de Gobierno. Mientras ello ocurre, cabe destacar que el Salón Blanco, desde donde se realiza esta transmisión, está ocupado por 355 invitados, entre los que se encuentran jefes de delegaciones especiales y misiones oficiales extranjeras, quienes permanecerán por espacio de algunos minutos en este recinto para luego desconcentrarse a invitación de personal de así trasladarse al Palacio San Martín. Ha abandonado momentáneamente este recinto, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el primer mandatario, doctor don Raúl Ricardo Alfonsín, para despedir al general Viñone. Para ello deberán descender por la escalera General San Martín y luego atravesar el Hall de los Bustos, ya en el rellano de honor de la escalera que da a la explanada de la calle Rivadavia. Será despedido el doctor Alfonsín. Gobierno, se produce el saludo entrantes con los ministros salientes, también con los ex viceministros del doctor Frondizi y el doctor Luder. El presidente de la Nación, doctor don Raúl Ricardo, volverá a este recinto donde recibirá el juramento de los señores ministros y secretarios. El Congreso Nacional. La escolta de los granaderos, los patrulleros en motocicletas, los automóviles policiales también abriendo paso a la caravana, aunque no tienen ninguna necesidad, simplemente la de acompañar porque el orden es absoluto. Recordemos que las críticas, la crónica periodística entre los mandatarios, entre los jefes de Estado, jefes de gobierno europeos que se encuentran en nuestro país, ha hecho hincapié en la presencia del presidente del Consejo de Ministros de Italia, el señor Bettino Craxi, del presidente del gobierno de España, el señor Felipe González, del primer ministro francés, cada uno de los cuales recibe una denominación diferente, porque levemente diferentes son las formas de gobierno en cada una de estas naciones. Pierre Mauroy, también está el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor George Bush, y también el primer ministro de Portugal, Mário Soares. Delegaciones a niveles verdaderamente importantes y trascendentes de cada uno de los países que han querido saludar el
advenimiento o la reincorporación de la democracia en la nación argentina. Hombres que han sido presidentes de su país, como el venezolano Carlos Andrés Pérez, que fuera presidente de Venezuela y que hoy a través de su partido ha consagrado a un nuevo candidato presidencial electo días atrás, Jaime Lucinchi. Además el doctor Fna, que se hace muy densa con la presencia de los granaderos a caballo, pero orden y el público en los costados de la avenida, por lo que se ve. Efectivamente, en los costados y recién ahora acompañando en la parte posterior de la caravana, yo diría también un poco todos emocionados porque de alguna forma no estamos acostumbrados a este tipo de ceremonia, ¿no es cierto?, tan importante. Claro, pues ya han superado tu puesto, ¿verdad? Ya han superado, nos llevarán aproximadamente unos 80 a 100 metros y van rumbo a la avenida Callao, donde ya seguramente nuestros móviles y nuestros compañeros de Canal 13 están cubriendo esa zona también. Perfecto, queda por línea privada, por favor, y gracias por tu trabajo, Largo. Al contrario, hasta luego, Juan Carlos. Podemos recordar también, Juan, presidente radical, el doctor Hipólito Yrigoyen, quien incorpora lo que hoy es, o lo que hoy se puede describir como una suerte de folclore, en lo que hace a la asunción del mando por parte de un presidente electo. En la lectura del mensaje ante las cámaras legislativas, la lectura de un mensaje ante las cámaras legislativas, el traslado del presidente en carroza hasta la Casa de Gobierno, hoy ya no se realiza en carroza normalmente, sino en un vehículo como lo está haciendo el doctor Alfonsín, el recibir los llamados atributos de mando, vale decir la banda y el bastón, el tomar juramento a los ministros secretarios de Estado designados, saludar al cuerpo diplomático extranjero, la caminata hacia la Catedral Metropolitana, en ese entonces... Frondizi va a recibir a las delegaciones extranjeras luego, en el Consejo Deliberante, luego va a tener reuniones también en forma individual con cada uno de los visitantes, de donde se sacarán conclusiones de real valía para el futuro inmediato del país. Solo dos expresidentes asistirán, especialmente invitados por el doctor Ricardo Alfonsín, a la asunción del mando. Son los dos presidentes, son los dos expresidentes que fueran elegidos por el pueblo y que aún permanecen con vida. El doctor Arturo Frondizi, un hombre salido del tronco radical, que inclusive llegó a ejercer el cargo de aspirante a la vicepresidencia de la Nación en una fórmula encabezada por el doctor Ricardo Balbín y la señora María Estela Martínez de Perón. Obviamente Frondizi luego fue electo presidente por la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, y no por la Unión Cívica Radical del Pueblo, que viene a ser la rama que representa ese antiguo tronco radical que llegó a la primera presidencia, como decíamos, a través del doctor Hipólito Yrigoyen. Se hace más densa la caravana a medida que se acerca al Congreso, donde por otra parte está llegando gente, son las 8 menos 5 de la mañana, de un sábado que será histórico y que motivó que muchísimos ciudadanos se levantaran muy temprano para estar presentes justamente en este momento, que será para recordar sin ninguna duda. Hoy será feriado. Cubriremos paulatinamente cada uno de los acontecimientos que se produzcan con relación a este hecho tan fundamental en el día de hoy. ¿El automóvil presidencial está pasando ahora frente a vos, no? En este momento faltan, yo diría, 40 metros aproximadamente, el avance es lento. Si vos me das el visto bueno, yo te lo sigo relatando. Exactamente, eso es lo que quiero. La Guardia de Granaderos hace, a partir de este instante, su paso por la altura donde se encuentra este móvil de exteriores de Canal 13. Una gran cantidad de adictos de la Unión Cívica Radical sobre el lateral derecho de la caravana, efectivos de la custodia presidencial tratando de limpiar permanentemente el parabrisas del vehículo presidencial, el doctor Alfonsín dentro del mismo saludando al público, a los adictos y a quienes desde los balcones, desde los comercios, desde cada uno de estos edificios que circundan esta arteria de Buenos Aires, los saludan. Ahora el paso de la caravana es un poco más rápido, ya prácticamente pasa la posición estratégica de este móvil. Nosotros vemos además una gran cantidad de móviles
de medios periodísticos, de radios y de otros medios que están acompañando también a la caravana. Todo en una perfecta organización, diría yo, Juan Carlos, porque se hace en un paso totalmente normal y con, por supuesto, una sincronización absoluta. Es justamente lo que estamos apreciando, se avanza por la avenida Corrientes, la columna. También fue uno de los acontecimientos más señalados de la Asunción. Todo esto nace con don Hipólito Yrigoyen en 1916. Desde entonces, solo 11 veces se ha cumplido el protocolo de la asunción del mando por parte de ciudadanos elegidos por el voto secreto de sus conciudadanos. Recordamos, en 1916 lo hizo, como decimos, inaugurando una forma de asumir el mando Hipólito Yrigoyen. En 1922, Marcelo Torcuato de Alvear. En 1928, también Hipólito Yrigoyen. En 1932, Agustín Justo. En 1938, Roberto M. Ortiz. En 1946, Juan Domingo Perón. En 1952, el propio Juan Domingo Perón. 1958, el doctor Arturo Frondizi. 1963, el doctor Arturo Humberto Ilía. 1973, Héctor Cámpora. Y también en el año 1973, Juan Domingo Perón. Ahí, como veíamos, giraron de la avenida Corrientes a la avenida Callao, ya en los últimos metros antes de llegar al Congreso Nacional. Sigue el entusiasmo del público y suponemos que frente al Congreso, ya lo vamos a ver en pocos momentos más seguramente, debe haber una multitud, porque ya se había reunido muchísima gente esta mañana. Vuelan los papelitos y ahí está la compacta caravana que va circulando por Callao hacia